Alberto. Hola, profe, buenas noches. Profe, una cosita, se le escucha súper mal el micrófono. Sí, todavía se me escucha mal. Sí, sí, señor, se le escucha como con algo de interferencia. No sé qué sea, de pronto es como si Voy a estuviera mal mirar a ver. conectado o algo así. Yo estoy bien conectado acá. A ver qué puede girar por acá. Esperé a ver. Sigue aún. Sigue el mismo problema. Sí, profe, se escucha como si usted estuviera al lado de un transformador eléctrico. Suena fuerte. Se le escucha a usted, pero el ruido continúa. Voy a mirar a ver si de pronto ah, retirándome y volviéndome a entrar. Vamos a esperar que llegue la gente. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Cómo le va? Diego. Voy a retirarme un ratico, ¿cierto? A ver cómo se manifiesta, ¿vale? Por ahí me ayudan entrando, haciéndole la entrada a los demás muchachos, ¿listos? Listo, profe, vale. Voy a retirar. Buenas noches. Ya mejoré. Pues se le escucha, profe, pero igual sigue sonando eso hacia ese sonidito como interferencia al fondo. Ay, granizo, ¿qué será esto? Sí, vamos a pensar. No veo, no tengo algo conectado adicional por acá. Que me genera ese ruido tan extraño. Tengo nada extraño acá. Ese ruido no sé si entonces es de parte de la red. Es un ruido de la red. Algún, algún ventilador por acá cerca o un aire acondicionado que me genere ese ruido, porque yo tengo todo apagado. Sigue el ruido, ¿cierto? Sí, profe, pues lo que le digo, de igual manera se le escucha bien, pero pues el ruidito de fondo sí o sea, es evidente. Se escucha lo que le digo, como si usted estuviera parado frente a un transformador eléctrico, así como ese mismo zumbido se escucha. Ok, vamos a mirar a ver si de pronto. Vamos a esperar unos minuticos más y arrancamos, que ya está entrando la gente. Vamos a empezar y alguien que me ayude, que esté pendiente sobre la fuerza para que dejemos entrar a la sala. Listo, admitamos.
Bueno, la clase pasada estuvimos viendo los inicios de los circuitos polifásicos. Los circuitos polifásicos, como habíamos visto en la clase pasada, lo conforman generación a generación trifásico, o sea, son tres fases que se generan a través de un generador alterno. Vimos algunos ejemplos, vamos a mirar un video y vamos a empezar a hacer la misma táctica, ver el video y parando paulatinamente, y cualquier duda que se presente, pues paramos el video. Un concepto importante que se aparezca, pues seguimos parando. Voy a compartir aquí de pantalla. Ahí estoy compartiendo la pantalla, muchachos. Sí, señor profe. Bueno, listo, muy bien. Entonces vamos a arrancar y vamos a seguir con los circuitos polifásicos. Importantísimo, importantísimo este tema, sobre todo para control. Yo les hablaba en la clase pasada que es imposible un electrónico que no entienda exactamente cómo funcionan los circuitos polifásicos. Vamos a ver este video y vamos parando. Que te hará ver el mundo de la electricidad de una forma súper completa. Esta vez veremos cómo funcionan los circuitos trifásicos, cuáles son los tipos de conexión que podemos tener y cómo se relacionan los parámetros eléctricos según esos tipos de conexión, intensidades de línea, intensidades de fase y todos estos rollos. Para finalizar, te pondré también un ejemplo de un sistema eléctrico de potencia sencillo y veremos cómo se harían las conexiones entre los distintos circuitos trifásicos de transformadores, generadores, líneas y motores. Vamos, lo que ya te he dicho, un vídeo completo. Para descubrir todo esto y mucho más, sígueme la corriente. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón. ¿Estás atento al canal? Si es así, recordarás que dejamos un punto pendiente en el vídeo anterior, ¿verdad? ¿No? ¡Qué decepción! Te recomiendo que lo veas antes que este vídeo para que te quede todo mucho más claro, ¿vale? Te lo enlazo por aquí arriba y en la descripción. La generación de electricidad en los generadores es óptima cuando se utiliza corriente alterna trifásica, y esto es debido a la ubicación de 3 bobinas espaciadas a 120 grados mecánicos y eléctricos. Esta es realmente la principal razón de que empleemos circuitos trifásicos, aunque requiere mayor desarrollo para comprenderla al completo. En el próximo vídeo entraremos específicamente a ver esta cuestión en profundidad. Pues resulta que este es el próximo vídeo, así que vamos a verlo en profundidad. Cuando hablamos de máquinas eléctricas rotativas nos referimos fundamentalmente a generadores y a motores, y la mejor manera para comprender cómo funcionan es recurrir a la comprensión del funcionamiento de un transformador. Yo sé que esto lo hemos explicado varias veces en el canal, pero en este punto es importante que quede claro, así que ahí va de nuevo. Recordemos una vez más. La corriente pasará por un bobinado a un lado del transformador. Ese bobinado generará un campo magnético bastante intenso y variable. Bueno, aquí muchachos, el concepto de que cuando circula una corriente por esta bobina, se genera un campo magnético. Siempre, en todos los conductores, en cualquier conductor, en el conductor cuando usted conecta el toma para una lavadora, para una nevera, para lo que sea, cuando se cierra el circuito, en el trayecto de la corriente que pasa desde la fuente hacia la carga, digamos hacia una nevera, este trayecto de corriente, cuando la corriente circula por ese conductor, va generando un campo magnético alrededor del conductor, siempre, por mínimo que sea, un campo magnético muy grande o un campo magnético muy pequeño. El campo magnético que se genera va a depender de la corriente que circula. A mayor corriente, mayor campo magnético. En este caso, aquí tenemos una fuente alterna. Entonces, nuestro campo magnético también va a ser alterno. Va a ser en un momento cero, se va a intensificar, va a llegar a un punto máximo. Luego el campo magnético se va a mermar como la onda,
va a llegar a cero y va a ser en el otro sentido también. O sea, ya se vuelve negativo, así como la corriente se vuelve negativo, el campo magnético, digamos que se vuelva negativo, o sea, gira hacia el otro sentido. Llega a un punto máximo y luego a cero. Conclusión, se generó una corriente alterna, porque aquí hay una tensión alterna. Al generarse una corriente alterna, se genera un campo magnético también variable en el tiempo, que si yo lo grafico, pues voy a llegar a que va a ser sinusoidal también. Va a ser en un sentido, pues si yo lo pongo en 2D, el campo magnético también va a ser en un sentido mayor, y luego va a ser en otro sentido, desde el cero hasta el mayor y del mayor al cero. Va a ser alterno también. Por eso este campo magnético que se genera acá, en esta parte de la bobina, que se concentra más la bobina, pues va a generar un campo magnético acá también, ya más concentrado. Ese campo magnético va a ser en un sentido como muestra en la flecha, pero a veces va a ser en el otro sentido, o sea que la flecha va a cambiar de sentido. Esto va a estar haciendo así constantemente, porque el voltaje también va a estar variando constantemente. Ser generado a partir de una corriente alterna. Al otro lado del transformador habrá otro. Listo. Ojo pues acá, lo que hizo Faraday. Él aquí puso una bobina y aquí se generó un campo magnético. Y yo pongo una bobina al lado, cerquita de ese campo magnético. Entonces, la ley que hay, que si pasa corriente, se genera campo magnético, aquí se sucede al contrario. Si campo magnético, se genera una corriente. Si hay campo magnético, se genera una corriente. O sea, la ley, pero al revés. Repito, en esta parte, que la vamos a llamar primaria, se va a generar la corriente y se va a generar un campo magnético. Y en esta parte, que es la secundaria, se va a generar una corriente porque le está pegando este campo magnético a estos conductores. Campo magnético, corriente. Otro bobinado, y cada una de sus espiras va a recibir una tensión inducida a causa del efecto del... Ojo la palabra, tensión inducida. ¿Por qué inducida? Porque la induce el campo magnético. Cuando yo produzco un campo magnético acá y pongo al lado una bobina cerquita, ese campo magnético le pega a los conductores, digamos que el de secundario de las otras espiras, y por consiguiente generan corriente. Campo magnético variable creado por el primer bobinado, pero con una diferencia. El bobinado del secundario va a tener mayor número de espiras que el bobinado del primario. Así que el campo magnético, que induce una unidad de tensión por cada espira, va a producir mayor tensión en el secundario que en el primario. De esta manera se eleva la tensión y la energía pasa a la red de transporte de energía eléctrica en alta tensión. Ahora bien, estamos hablando de trifásica, así que vamos a darle un toque más de complejidad. Esto que hemos visto es una... Bueno, aquí aparentemente el primario tiene menos espiras y el secundario tiene más espiras. Si eso sucede, cuando yo aplico aquí 120 voltios y si yo tengo el doble de espiras acá, ¿qué voltaje se me generaron acá? Alguien que me diga. Si yo tengo 120 voltios acá y tengo unas espiras X y aquí tengo el doble de las espiras, ¿qué voltaje se me va a generar acá? Se multiplica, profesor, pero no sé por Sí, cuánto. por 2, por el doble, Ok. por el doble. Ahorita vamos a ver que ese campo magnético lo vamos a guiar a través de un núcleo para que no se disperse en el aire, sino que lo vamos a perfeccionar un poquito. O sea, la idea que estamos haciendo un transformador de energía tiene algo bien particular, que esa potencia que está acá es la misma potencia que se transforma acá. ¿Sí? Recuerda que potencia es V por I.
potencia. Se multiplica por 2. Si yo tengo aquí 100 espiras y aquí tengo 200 espiras, y si yo aplico 120, aquí voy a tener 240. Una única fase. Si estamos en un sistema trifásico, bueno, aquí tengo 3 transformadores. 3 transformadores acá. 3 transformadores monofásicos. Claro, de pronto yo tengo aquí 120, 220, 220, 220, 220, 220. ¿Sí? Vamos a mirar cómo lo conectan ellos. ¿Sí? tendremos 3 primarios y 3 secundarios. Cada uno de los conjuntos primario-secundario será una de las fases. Si es un transformador elevador, como el que explicamos previamente, veremos que el secundario tendrá más espiras que el primario, con lo que la alta tensión estará en el secundario, a la derecha en pantalla. Por otro lado, si queremos construir un transformador reductor, basta con representar la situación opuesta. Mire que aquí yo alimento la fase, y como tengo menos espiras, entonces si yo tengo aquí, digamos, 220 o 240, aquí tengo la mitad de las espiras, aquí hay 120. Entonces, yo manipulando el número de espiras, obviamente que no es como tan sencillo como se ve ahí, pero el principio es ese. Si mis espiras son menores en el secundario, pues es un reductor. Ese voltaje que yo aplico en el primario se reduce a la mitad. Ahora, en el caso de la izquierda, de este punto de la izquierda, aparentemente el voltaje primario, que es este donde yo aplico el voltaje, tiene menos espiras que el de alta tensión. Entonces, ve, tiene menos espiras que este. Entonces, ¿qué pasa? Que es un elevador. Yo aplico 120, salen 240. Aplico 240, sale 120. Por decir un voltaje, porque ustedes van a ver que yo puedo aplicar el voltaje que deseo. Ponemos más espiras en el primario que en el secundario y listo, se inducirán menos unidades de tensión, así que la tensión del secundario será inferior que la del primario. Sin comerlo ni beberlo ya conoces dos partes fundamentales del sistema eléctrico: cómo se eleva la tensión y cómo se reduce la tensión con transformadores trifásicos. Vamos a aprovechar para representar esquemáticamente un ejemplo sencillo de sistema eléctrico. Conectando a ambos transformadores tendremos las 3 fases de una línea de alta tensión, que tendrá los kilómetros que sea y servirá para conectar la central eléctrica con los puntos de consumo. Perfecto. Así que ahora, para completar nuestro sistema eléctrico, solo nos falta añadir un generador antes del transformador elevador y un motor industrial después del transformador. Listo, aquí está mi generación. Recuerden, muchachos, que yo voy a generar, que mi generador tiene 3 bobinas internamente, 3 fases. Una fase, 2 fases y 3 fases. Esas 3 fases están desfasadas, ¿cuántos grados? 120. Muy bien, muy bien. Aquí están desfasadas 120 grados. ¿Sí? Bueno, yo les voy a explicar una cosita. Voy a dejar de compartir, voy a parar acá. Voy a les voy a explicar algo muy importante. Voy a repasarles nuevamente algo. Uy, ¿qué pasó acá? Espero que se acá. Espera. Esperen, muchachos, acá. Esto que se me está. Ahora sí, esperen un segundito. Voy a compartirles algo acá que es importante.
Muchachos, ¿qué me ven ahí? Una hoja de Word, digo. Señor. Bueno, listo. Resulta de que cuando yo genero, yo voy a generar tres fuerzas a 120 grados. ¿Recuerdan cuando estábamos en bachillerato que una fuerza se la podemos representar con un vector? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces resulta de que vamos a acordarnos algo. Pues. Yo tengo aquí una masa y yo le aplico aquí una fuerza acá y luego yo aquí tengo un lazo y yo voy a jalar 30 kilogramos. Ya lo habíamos visto. Muchachos. Lo habíamos visto. Creo Sí, que señor, sí, profe, más a en pura aceleración. la clase ¿Cómo? pasada. Eso, entonces yo voy a repasar acá. Entonces aquí llega y yo aquí aplico 60 kilogramos. Entonces yo para mirar la magnitud de este vector, me voy desde aquí, desde el principio hasta el final. Y entonces, aquí se me fue, voy a tener un total de ¿cuántos kilogramos? 90 kilos. 90 kilogramos. Muy bien. Eso es algo físico. Son tres fuerzas. Listo, son tres fuerzas. Ahora sí vamos a abrir otra vez y vamos a contextualizarlo. Resulta que yo tengo una fuerza que me genera el generador, que ya vimos que vamos a darle un valor. Por ejemplo, el voltaje que se genera en un generador realmente es más o menos de 6.000 voltios. Listo. Me generó la primera fase 6.000 voltios y la segunda fase me generó otros 6.000 voltios. Estamos hablando del generador. Esos son 6.000 voltios. Pongamos los 6.000 voltios en cada fase. Listo, muy bien. Entonces, obviamente que está la tercera. Y aquí están las tres fases. Son tres vectores. Son tres vectores. Acuérdense cuando yo puse la masita. Principio, fin, principio, fin. Entonces, realmente el motor, el generador, lo van a conectar de esa manera. Ojo acá. Yo cojo este vector. Bueno, la pregunta, son esos tres vectores y aquí hay una masa. ¿Para dónde tira la masa? Eso ya lo habíamos, el ejercicio ya lo habíamos hecho. Hacia ningún lado, profe, porque está tirando hacia en las tres direcciones con la misma fuerza, como equilibrado, por decirlo de alguna forma. Entonces, ellos que dijeron, bueno, son tres fuerzas. Yo estoy generando a 6.000 voltios. Yo tengo que enviar a Pereira o a Santa Marta o al Niágara esa energía. Entonces, aquí vamos a mirar dos transformaciones importantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijeron? Vean, no, son tres fuerzas y vamos a ver. Voy a coger la primera, esta fuerza que hay acá, la voy a unir con esta. O sea, que la voy a poner acá. Esta fuerza la corro para acá y la pongo acá.
Listo. Puse el primer vector ahí. Listo, voy a borrar esto. Voy a borrar este borradorcito aquí. Ya puse el primer vector. Y falta el otro. Listo, muchachos. Entonces dice, no, este vector lo va a poner cabeza-cola, ¿no? Siempre cabeza-cola. Listo. Principio, fin. Luego cogí el otro vector principio, fin. Y luego otro vector principio, fin. Entonces voy a coger este vector y lo voy a pegar en esta cabecita. Y se me cerró el triángulo. ¿Qué significa? ¿Qué voltaje hay ahí? Acuérdense la fuerza que medíamos, que era desde el principio del primer vector hasta el fin del último vector. Entonces, ¿cuál es el principio del primer vector? ¿Cuál es el principio? La suma de los tres. No, el principio es este. El fin de este sí. El principio de este, fin de este. El principio de este, fin de este. O sea que él dio la vuelta. ¿Y qué voltaje le dio? 1800. Cero. Serían 18.000 voltios, ¿no, No, profe? Cero. Yo cogí dos vectores. ¿Se acuerda de lo que usted me dijo cuando estaban en estrella? Mire, cuando estaban así. Mire que es que esto es importantísimo. Esto sí ya empieza polifásico a aparecer. Cuando teníamos los vectores así, yo le dije, aquí hay una masa. ¿A dónde tira la masa? Y ustedes me dijeron, para ninguna parte. O sea, esas tres fuerzas sumadas dan cero. Entonces los científicos dijeron, si están ceros, ¿por qué no las unimos así y las despachamos para Niágara? Porque nada más van a ser tres cables. Mire que de acá a acá, y luego llega acá, y luego llegó a dónde? Otra vez al final. ¿Sí me entiende? O sea que la suma de todas estas tres fuerzas son ceros. Y efectivamente aquí son cero. Solo que es que yo aquí voy a poner estas, muchachos, voy a borrar acá. La primera bobina, ¿cuál es? Esta y esta. ¿Cuál es la segunda bobina? Principio y fin. Listo, vamos. ¿Cuál es la tercera bobina? Ay, madrina, espere, yo me lo acá. ¿Cuál es la tercera bobina? Yo le voy a colocar punticos. No. ¿Cuál es la tercera bobina? Esta y esta. Primera, segunda y tercera bobina. Estas son bobinas. Recuerden que estas son bobinas. Estoy generando. Ahorita vamos a volver a mirar el generador. Para volver a que repasen. Yo quiero que me entiendan esa parte. Y eso se entiende es con vectores. Yo sumé, inicialmente puse una masa y coloqué un vector jalando a 30 y otro a 60, medio 90. Muy sencillo. Entonces, en ese orden de ideas les pregunté, si en este se pone una masa, ¿para dónde tira? No, para ninguna parte porque están equilibradas. 6.000, 6.000, 6.000 a 120 grados. No se mueve. Listo. Esto es un sistema equilibrado. Entonces, ¿qué pasa? Si es un sistema equilibrado, aquí hay una conexión. Esta conexión se llama estrella. Esta es una conexión que se llama delta. O también se llama triángulo. Parece un triángulo. ¿Por qué hicieron estos locos esto? Porque vamos a ver un sistema aquí. Yo genero. Resulta que yo genero 6.000 voltios. ¿Sí? Pero tengo que mandarle
a 500 kilómetros esa energía a un pueblo, a Medellín, a Pereira, a Bogotá, lo que sea. Desde donde yo produzco, donde se genera, donde se hace la caída de agua y hace el movimiento y empieza a mover unas bobinas internamente, se generan 3 fases y esas 3 fases están desfasadas a 120 grados. Si yo las pongo acá así, si yo, espera un momentico, muchachos. No voy a entrar todavía, estoy en clase. Bueno, muchachos, qué pena. ¿Ya me escuchan? Sí, profe. Bueno, listo, muy bien, ok. Entonces resulta que si yo uno de estos dos, eso es un punto que llaman el famoso punto neutro. ¿Sí lo han escuchado? Sí, sí, ¿Sí han No, escuchado el profesor. punto? ¿Cómo? Creo que es donde hace el retorno la electricidad. Exactamente. Y pues creo, como usted decía, profesor, cada lineecita de esas es una bobina y están conectadas en un extremo, sí, sí, le entiendo. Esa Correcto. bobina, cada bobina tiene 2 puntas y ahí está unida una punta de cada bobina, ¿sí? Sí, señor. Vale, Muy profe, bien. gracias. Ese es el que llaman el punto. Recuerda que si yo tengo acá, es que esto es clave, muchachos. Yo necesito que tengo aquí 6.000 voltios. Entre este punto y este, ¿cuántos voltios hay? Entre este punto y este punto, ¿cuánto hay? 6.000 voltios. ¿Sí o no? Sí, señor. Recuerde que cada bobina va a generar, por su condición, 6.000 voltios y 6.000 voltios. Son exactamente 3 bobinas iguales, distribuidas a 120 grados físicamente y con unas bobinas de tal forma, de tantas espiras, que van a generar 6.000 voltios. Porque ese es el generador que yo voy a hacer. Entonces, yo tengo 3 fuerzas. Bueno, yo tengo 3 fuerzas. Y vean acá, estas son las 3 fuerzas. Son 3 voltajes. Aquí hay una fuerza y aquí hay otra. Aquí hay una fuerza y aquí hay otra. Para que me entiendan, esto puede ser 120 voltios, pero realmente la generación hace 6.000 voltios. Pero digamos que a su casa usted le llega a 120, ¿sí o no? 120, 120 y 120. Pero después de que ya se transforma. O sea, ahorita van a coger ese voltaje y lo van a transformar. Entonces, tenemos 3 fuerzas de 6.000 voltios y la necesitamos llevar a Pereira. Ve a Medellín. ¿Cuántos conductores se necesitan para llevar, si están así? Si yo voy a llevar esta, si yo nada más voy a llevar esta nada más, ¿cuántos conductores? Solo uno, profe, en ese No, caso. no, 1 y 2. Ahí la llevó. Esa es una fuente. Eso es una fuente de energía. 1 y 2. O sea, yo para medir el voltaje usted para medir el voltaje tiene que ir entre 2 puntos, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Para yo medir el voltaje necesito 2 puntos. Sí, claro, en ese caso vendría siendo el neutro y la fase, por decirlo así. Eso, digamos que el neutro es la fase. Digamos, o principio-fin. Y aquí me van a medir 6 voltios. ¿Cuántos conductores necesito para llevarme esta? La encima. Otros 2. Sería igual 2. 2 y los de acá 2. O sea, necesito enviar 6 conductores desde Niágara hasta Washington. 6 conductores.
Bueno, manito, ya solucionamos el problema de la corriente alterna, peleamos mucho, y estamos haciendo 6 fases, ya estamos haciendo 3 fases, pero pues pucha, llevemos 6 conductores, no, hagamos una cosa, no llevemos los 6 conductores, ya sabemos que esas 3 fuerzas equivalen a 0, ¿sí o no? Bueno, entonces no llevemos 6, vamos a unir estas 3 fuerzas, las unimos acá. Y este es un punto neutro que también lo llevamos. Estamos en generación, estamos allá en el generador, discutiendo cómo vamos a llevar todas esas fuerzas hacia el Niágara, bien lejos. Entonces, ahorita no, pues que aquí. Ya estas 3 fuerzas están unidas. ¿Cuántos conductores necesito llevar ahí? 4. 4, muy bien, 4. Y bueno, eureka, ya hay 4 conductores. Ya es más fácil hacer las torres, ya no van a pesar tanto, porque es una galleta 6 conductores. Listo. Pero no, mermémosle. Vamos a llevar esas fuerzas en otra conexión. Y se inventaron esta conexión, muchachos. Esta conexión de triángulo. Esto se lo inventaron. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, cojamos, son fuerzas, son 3 vectores, véalos ahí, vamos a unirlos. Principio, fin, que no va a haber corto, y no hay corto. ¿Cuántos conductores se necesitan acá para transmitir? 1, 2, y 4, y 3. Eureka, esta es la jugada. Generemos trifásica a 6000 voltios en delta. No en estrella. En estrella no. En estrella no aguanta, porque hay que llevar un conductor más. Cambio en delta, yo hago mi torrecita, tiro un cable, otro cable, y llevo esas 3 fuerzas hasta el Niágara, ve hasta Washington. ¿Por qué hice la conexión? Delta. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, manito, este es mi generador, pero acá que no hay corte. Bueno, este es mi generador. Recuerde que el generador está dando vueltas, ¿sí? Y aquí están mis 3 líneas. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Internamente yo estoy conectado en delta o triángulo. Esas 3 bobinas que están dando vueltas las conectaron así, para yo poder decir, entre estos 2 puntos saque un hilo, entre estos 2 puntos saque el otro hilo, y entre estos 2 puntos conexiones saque otro hilo, y listo, chao, váyase para el Niágara, vaya para Washington, manito, pero 6000 voltios, 6000 voltios, cuando lleguen allá, no llegan los 6000 voltios, necesitamos un transformador para que nos eleve ese voltaje. El transformador tiene que ser trifásico. ¿Y cómo así con un transformador trifásico? Entonces haga 2 monofásicos y conéctelos en estrella o en delta. Y digo, bueno, listo. Entonces yo aquí voy a hacer un transformador, le voy a dar el símbolo del transformador. Espérenme, qué horrible. El símbolo del transformador ya lo voy a hacer. Pum. Me quedó horrible, no. Pero la voy a borrar acá. Lo voy a hacer manual.
Listo. Por favor, monten un transformador acá. Ese transformador me lo conectan en delta en el primario. Y en delta en el secundario. Ahorita lo vamos a ver en el video. Cojan, porque es que son miles y miles de kilómetros. Cojan 6.000 voltios. Y por favor me lo elevan escuchen muy bien, y esta cifra es normal en Estados Unidos, 800.000 a 1.000.000 de voltios. Para que no me toque tan duro, para yo poder transportar esa energía fácilmente. Se fue desde Niágara y llegó a Washington. Llegamos. Monten otro transformador, señores, por favor. Reciban esas tres fuerzas. Hagan otro transformador. Conecten ese transformador en delta. Y este en delta también. Pero por favor, bajen de 800.000. Pónganle acá, digamos, 13.200. Estoy hablando, todos son normalizados los voltajes. Yo les estoy explicando con los voltajes reales. Pues madre, bajaron a 13.200. ¿Y para dónde me voy? Váyase para los barrios de Bogotá. Váyase para Fontibón. Váyase para cualquier barrio a llevar energía, porque es que necesitamos iluminar todas esas casas. ¿Listo? Vámonos pues para todos los barrios. Voy a sacar una derivación acá. Voy a alimentar este barrio, Fontibón. No sé, cualquier barrio. Ah, bueno, listo. Ok. Coloqué un transformador trifásico acá. Voy a ahorrar que yo. Eso no me queda bien. Coloqué otro transformador acá. Listo. ¿Qué voltaje llegó? 13.200. Pero yo no le puedo entregar a la casa 3.200. Ahí se me manda para la gente acá. Listo, entonces. Por favor, bájmelo. Entonces aquí me conecta aquí en delta, por favor. Delta en el primario. Y como en la casa necesitamos punto neutro, convierta esto, papá, y me lo conecta en ¿qué? El secundario. En estrella. En estrella, muy bien. Y, ojo, me pone aquí 120 voltios vamos a colocar el punto neutro acá. Este es el punto neutro ya. Entre el punto neutro y fase, póngame de 120. Y entre fase 214. Ahorita vamos a mirar. O sea que aquí 214 es las y ahora sí alimenta el barrio. Todo ese barrio que tiene no sé cuántas casas. Y empieza que ya es un tema que vamos a ver más adelante. ¿Qué hace el transformador? Eleva el voltaje, lo reduce, pero también cambia de conexiones. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Me están escuchando, muchachos? Esto, Sí, señor. doctor, en la conexión delta salen 3 líneas. ¿Sí? Hay una línea por donde hay retorno de energía.
como cuando hay fase y neutro. No, porque esa delta, disculpe, esa delta generalmente se utiliza en motores. En motores. Yo cuando tengo una casa, cuando yo tengo un barrio, yo digo, bueno, llegué con 3 energías. A usted le doy la energía 1, aquí se le doy la energía de otra fase, y a este señor de enseguida le doy la otra fase. Y al cuarto le doy la primera nuevamente, y al quinto la segunda, y al sexto la tercera. Y así me voy repartiendo. Y yo, pero es que usted me mandó una fase nada más. Bueno, de acuerdo a la potencia, yo le mando 2 fases. Bueno, no es que yo tengo lavadora, licuadora, tengo hasta piscina. Le voy a mandar 2 fases, pues. ¿Sí? Entonces, Aire acondicionado. Aire acondicionado, entonces le va a mandar. Hoy, si un aire acondicionado es 20, entonces le mando 2 fases. Miren el polifásico como es de interesante. Apenas estamos tocando. No sé si me están entendiendo. Ahorita con el video van a aterrizar. Van a haber muchas preguntas. El delta se utiliza en motores. Ya más adelante lo vamos a ver. De pronto el video lo vemos. Van a ver que no necesita retorno. Sí hay retorno y movimiento de corriente, pero no necesita neutro. Es lo que yo le trato de decir. No necesita neutro. El neutro es para decir, bueno, usted una fase, usted la otra fase y usted la otra fase. O vea, tómele hoy 2 fases. Entonces le mando 2 fases y el neutro. No, es que esta casa es muy pequeña. Una fase y el neutro. Y siempre existe el retorno. Siempre va a haber retorno. El electrón siempre sale de la fuente y regresa. Mire, estos son todos fuentes, muchachos. Todos sus fuentes. Recuerden, todos estos son fuentes. El generador es una fuente, el transformador es una fuente, ese transformador a 3200 es una fuente, y el transformador que llegó a Pontibón es otra fuente de energía. El electrón que salga de esta fuente y se fue para una casa, regresa. Él regresa. Recuerde que tiene que regresar. ¿Preguntas? Muchas, ¿cierto? Vamos a ver, muchachos, otra vez el video, ¿vale? Listo, profe. Yo no quiero quitar esta obra de arte, no la puedo borrar. Espero, yo miro acá, es que estoy todavía acá. Vamos a ver el otro video, muchachos. Salgamos de él. Vamos a mirar, vamos a compartir. Ahora vámonos para el video que estábamos viendo. Vamos a volver a compartir toda la pantalla. Ah, no, esta vez voy a compartir acá el video. Listo, ¿lo ven, muchachos? Sí, señor. Miren que aquí están los 6 conductores. Siempre, porque al otro lado, este generador tiene 3 fuerzas. Aquí este generador, recuerden que este generador tiene 3 fuerzas. Viene con 3 fuerzas, pero en delta. ¿Sí? Y ya lo conectan a este. Entonces, este es el transformador que se puede conectar en delta o en estrella, o delta delta, o estrella delta, o estrella estrella. Eso ya van a haber cantidades de conexiones. Se fue esto. Reductor. Con esto ya tenemos generación, elevación de tensión, transporte, disminución de tensión y carga. Listo, aquí están hablando del transporte, ¿sí ves? El transporte es cuando yo lo elevo y lo envío a Washington. El generador está en Niágara. Solo nos quedan 2 incógnitas que quiero despejar en este vídeo. La primera, ¿cómo funcionan las máquinas eléctricas rotativas? Es decir, motores y generadores. Y la segunda,
cómo se conectan todos estos elementos entre sí en redes trifásicas? Así que vamos al lío. Las máquinas rotativas se llaman así porque rotan. Tienen un elemento estático que se llama estator y un elemento que gira en su interior y se llama rotor. En los transformadores generamos una interacción electromagnética entre el primario y el secundario, con el objetivo de subir tensión o bajar tensión. Ahora en las máquinas rotativas vamos a generar también una interacción electromagnética entre el estator y el rotor, con el objetivo de pasar de electricidad a movimiento en los motores y de movimiento a electricidad en los generadores. Vamos a verlo con calma. El estator de la máquina vendría a ser algo así: un elemento estático de forma cilíndrica en cuyo interior se ubicaría el rotor, que es un eje que gira sobre sí mismo dentro de la máquina. Aquí estamos representando simplemente una sección del cilindro, por eso la ves de forma circular. Hagamos un poco de zoom en esta parte, un segundo, y rescatemos la idea de los bobinados del transformador. La clave está en entender que el primario y el secundario del transformador serán equivalentes ahora, en cierto sentido, al estator y al rotor de la máquina. Así, si yo enrosco uno de los bobinados en el estator y el otro bobinado lo pongo en el rotor, podemos ver que es una situación más o menos equivalente. Ahora bien, lo que necesitamos para que haya una inducción electromagnética es un campo magnético variable. Eso lo podemos conseguir, como hemos comentado, poniendo corriente alterna por un bobinado. Pero hay otra manera. ¿Y si convertimos el bobinado del rotor en un imán permanente? El campo magnético de ese imán no va a ser variable, pero si yo giro el rotor, ya sí que tendría un campo magnético variable, giratorio, recorriendo el Listo, ese es el generador, lo que ya hemos visto. interior de la máquina eléctrica. Ya tenemos los elementos clave, un bobinado y un campo magnético variable. Recordemos que en este caso nuestro objetivo fundamental es hacer conversiones entre movimiento y electricidad y viceversa, entre electricidad y movimiento. Vale, entonces en este caso no tenemos por objetivo variar niveles de tensión, con lo que no vamos a jugar con el número de las espiras de los bobinados, como sí hacíamos en los transformadores. Ahora lo que necesitamos es un elemento móvil y un elemento estático. El elemento móvil es el imán, que va a poder girar. Y el elemento estático es el que va a albergar las conexiones eléctricas que luego irán pues, a los transformadores, a la red eléctrica, a todo lo que tú quieras, ¿vale? Entre esos dos elementos tiene lugar, digamos, hay una interacción electromagnética entre los campos magnéticos que se generan y ese espacio que queda entre ellos es lo que llamamos entrehierro. Cuando el imán de dentro gire, el campo magnético va a atravesar las espiras del bobinado, generando tensiones inducidas y dando lugar a corrientes eléctricas cuando estemos en un circuito cerrado. Para entender el momento en el que habrá inducción máxima y en el momento en el que la inducción sea mínima, podemos... Estamos viendo otra vez, el hombre está repasando lo que vimos en el video pasado, ¿cierto? ¿Cómo se genera? visualizar las líneas del campo magnético del imán. Vemos que las líneas tienden a unir norte con sur y se van concatenando unas con otras. Lo cierto es que a nivel esquemático podemos decir que hay una incidencia predominante desde el norte hacia afuera y desde el sur hacia adentro. Visualizar esto nos permite ver que cuando el norte apunta hacia la bobina será cuando mayor variación de campo magnético la atraviese y por tanto cuando tendremos un máximo en la tensión inducida. A medida que el imán gire, menos variación de campo magnético va a experimentar el bobinado, hasta llegar a un punto en el que la tensión inducida sea cero. Esto ocurre con el imán en posición perpendicular respecto al bobinado. Y en último lugar volveremos a tener otro máximo, cuando el sur esté alineado con la bobina. Pero este máximo tendrá una polaridad inversa a la que vimos en el norte. Será un... O sea, ahí va el ciclo negativo. El sinusoidal. Listo. Un máximo de sentido negativo. De esta manera podemos ver cómo el giro del rotor con el imán va a generar momentos en los que la inducción sea máxima positiva, otros momentos en los que la inducción sea de valor cero y otros momentos en los que la inducción sea máxima negativa, ¿vale? Vamos a ir viendo paso a paso cómo se va dibujando esa onda de tensión inducida. En la posición inicial, el eje de nuestro imán estará a 0 grados de inclinación con respecto al eje de nuestro bobinado. Estos 0 grados mecánicos de disposición en el espacio se representan también como una posición a 0 grados eléctricos en nuestra gráfica de tensión inducida en el bobinado. A medida que el imán vaya girando, iremos viendo cómo se dibuja una onda alterna a los distintos grados eléctricos, que se van correspondiendo con los grados mecánicos de posición del rotor con respecto al bobinado. Veremos cómo va creciendo la onda de tensión inducida a medida que más líneas de campo atraviesan el bobinado, y cómo se invierte la situación y comienza la onda a irse a valores negativos a medida que la polaridad del imán va cambiando de norte a sur. Llego a... ¿Te das cuenta de lo que hemos dibujado? Listo. La primera onda sinusoidal. Ya lo habíamos visto. Un imán girando en el interior de una máquina eléctrica va a producir en un bobinado
una onda de tensión inducida de forma alterna, ¿vale? Una onda senoidal. Y como solamente tenemos un bobinado, tenemos una fase. Así que estamos produciendo una onda alterna monofásica. ¿Qué debemos hacer si queremos generar un sistema trifásico? Pues sencillo, ponemos 3 bobinados que van a percibir las tensiones inducidas del giro del rotor. Y como la sección de una máquina eléctrica es circular y queremos espaciar los bobinados a una distancia equivalente, pues los colocaremos a una separación de 36 grados entre 3, 120 grados. Veamos cómo se van dibujando las 3 ondas senoidales, siguiendo el mismo concepto que vimos antes para una sola de ellas. Si nos posicionamos como si nuestro ojo estuviese en el eje del imán y mirando hacia los bobinados, vemos que empezamos mirando hacia arriba, hacia el naranja, y ahí comenzamos a girar en sentido antihorario. A medida que nos vamos alejando del bobinado naranja, veremos cómo empieza a trazarse la gráfica de tensión, de la misma manera que ocurrió antes para una única fase. Y esto seguirá siendo así hasta que nuestro ojo esté alineado con el bobinado verde. A esos 120 grados mecánicos y eléctricos, vemos que ya ha pasado el máximo de la fase 1, y es entonces cuando la fase 2 comienza a dibujarse. Mira la fase 2. Va desfasada. Trazando la misma forma que la fase 1, pero desplazada hacia la derecha en el tiempo, con un desfase. Y en último lugar, pues veremos cómo ocurre lo mismo con la fase violeta, la fase 3. Ya arranca la fase violeta. Al final, lo que obtendremos a medida que el campo magnético del imán afecta a los 3 devanados es un conjunto de 3 ondas senoidales desfasadas 120 grados entre sí, formando un sistema trifásico. Y esto continuará ocurriendo en el tiempo. ¿Sí ves? Cada fase están desfasadas 120 grados. ¿Sí? Eléctricos y mecánicos. Aquí se expresan ya eléctricos. ¿Sí? A medida que el rotor de nuestro generador continúe girando, una y otra vez. Hay muchos tipos de generadores y en cada uno de ellos tienen lugar principios ligeramente diferentes y características constructivas distintas. Este que hemos representado en el ejemplo sería un generador de imanes permanentes. Esto es porque el rotor tiene imanes como tal. Normalmente en las centrales eléctricas se emplean electroimanes para la generación del campo magnético del rotor. Y un electroimán al final no deja de ser una bobina que genera un campo magnético a partir de la electricidad, ¿vale? Por eso se llama electroimán. Sin embargo, este ejemplo que hemos visto sí que nos ilustra conceptualmente el principio de funcionamiento de todos los tipos de generador, fundamentalmente a nivel de la interacción electromagnética que hay entre rotor y estator. Tenemos un imán que va girando, digamos un campo magnético que va girando y va barriendo todo el estator. Ese campo magnético variable va a traspasar las bobinas del estator y va a inducir tensiones que seguirán una forma de onda alterna. En cada uno de los bobinados se producirá una forma de onda y tendremos, si hay 3 bobinados, trifásica alterna. Ahora bien, sabiendo cómo funciona un generador, ¿podríamos tener algún tipo de idea de cómo funciona un motor? Al final un generador tiene pues ese movimiento rotativo que nos produce un campo magnético, nos induce tensión y nos genera la corriente. Ahora parece que queremos hacer lo contrario, que nos llegue electricidad y producir un movimiento rotativo. Pues teniendo esto en cuenta, vamos a poder entender que el principio de funcionamiento es muy similar, solo que con la diferencia de que irá en sentido contrario. Ahora llegará una corriente eléctrica al estator, va a producir un campo magnético y se va a mover el rotor. Esa corriente eléctrica llegará con cierto desfase. Primero alimentará al bobinado de la fase 1. La corriente fluyendo por el bobinado generará un campo magnético y el imán se alineará con ese campo magnético. Luego, 120 grados de desfase más tarde, llegará corriente al bobinado 2, generará campo magnético y el imán se alineará con él. Después ocurrirá lo mismo con el bobinado 3. Y todo esto... Ese es el principio del motor. Pero no le ponga mucho cuidado a ese que eso es otro tema que vamos a tomar. No me preocupe cómo funciona el motor. Yo quiero es que vean cómo trabaja, qué tipo de conexiones podemos hacer y en polifásicos. Pero ese es el final, el motor. Esto irá sucediendo cíclicamente, una vez tras otra, haciendo que el motor siempre gire, mientras que los bobinados reciban esa alimentación de corriente eléctrica por ondas alternas trifásicas. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1, debes hablar mucho. 2, debes practicar escribir. De nuevo, como aclaración, este motor que hemos descrito sería un motor síncrono de imanes permanentes. Normalmente, la inmensa mayoría de los motores son motores asíncronos o motores de corriente continua. Todos ellos muy distintos entre sí a nivel constructivo, pero con un funcionamiento muy similar en cuanto a interacción electromagnética se refiere. ¿Te das cuenta? Gracias a comprender perfectamente cómo funcionan las conversiones entre electricidad y magnetismo,
Y a la inversa, podemos entender cómo es el funcionamiento de los transformadores, de los generadores y de los motores, que al final son las piezas clave que dan lugar a los sistemas eléctricos de potencia. Gracias a comprender estos factores, podemos tener una comprensión completa de cómo funcionan los sistemas eléctricos. Llegados a este punto, es muy útil conocer el concepto de inductor y de inducido, porque de un plumazo nos va a permitir saber cuál es el sentido del flujo de potencia. Te lo explico de una forma muy rápida y sencilla. Inductor, que es el que induce. Inducido, el que recibe la inducción, ¿vale? El bobinado que genera el campo magnético inicial es el bobinado inductor. Y el bobinado inducido es el que recibe ese campo magnético inicial, se ve inducido y por eso ve esas tensiones inducidas en cada una de sus espiras, ¿vale? Luego es verdad que ese segundo bobinado va a producir otro campo magnético, habrá otra reinducción en la otra bobina, no, todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero quédate con ese instante inicial para saber cuál es el inductor, el que induce, y el inducido, el que se induce, ¿vale? Por ejemplo, en los generadores veíamos que el rotor gira e induce tensiones en el estator. Así, el rotor será en este caso inductor y el estator inducido. En los motores ocurre lo contrario. Es el estator el que recibe las corrientes eléctricas y generan el campo magnético que hará girar al rotor. Así que el estator será el inductor y el rotor será el inducido. Los transformadores elevadores aumentan la tensión, con lo que el bobinado con menor número de espiras será el inductor y el bobinado con mayor número de espiras será el inducido. Y ocurre a la inversa en el caso de los transformadores reductores. Así que cuando hablamos de que un motor es un generador al revés, lo que estamos diciendo realmente es que el papel del inductor y el papel del inducido se invierten. Y lo mismo ocurre con los transformadores elevadores y reductores. Lo que en un caso era el inducido, ahora será el inductor. Muy bien. Es momento de volver ahora al punto del que veníamos. Ya sabemos... Vamos aquí al meollo aquí del asunto. Lo que es lo importante acá, cómo es que hacemos circuitos polifásicos. Cómo funcionan los generadores y los motores. Pero ¿cómo se conectan todas las piezas del conjunto para hacer nuestro sistema eléctrico trifásico? Las formas de conexión más típicas en los sistemas trifásicos son la estrella y el triángulo. Al final hemos visto que tanto los generadores como los transformadores son conjuntos de bobinados que interactúan entre sí. Vamos a centrarnos solo en un conjunto de 3 bobinados. Si quiero conectar estos 3 bobinados en una conexión estrella, tendrá esta forma que vemos en pantalla. En la estrella vemos que seguimos teniendo el bobinado de la fase 1 en naranja, la fase 2 en verde y la fase 3 en violeta. El punto en el que conectan los 3 bobinados lo llamaremos punto neutro, que es desde el que saldrá el cable neutro. Otra manera de representar una conexión triángulo es la que veremos a continuación, en la que los lados A de cada bobina siguen sin estar conectados y los lados B... Ahí está, es la misma parte. Es la misma forma. Esto es porque estoy mostrando los 120 grados. Pero yo puedo colocar un sistema trifásico en Y, véalo acá también. 3 puntos que se unen y se forma el punto neutro. Se conectan a un mismo punto neutro. Si te das cuenta, eléctricamente es lo mismo, aunque geométricamente lo representemos de otra manera. Por otra parte, si quiero conectar los 3 bobinados en triángulo, lo haré de esta manera que vemos en pantalla. Podemos observar que ya en este caso no tenemos neutro, sino solamente las 3 fases. E igual que en el caso de la conexión estrella, también en la conexión triángulo podemos hacer una representación con las bobinas colocadas en paralelo. Si nos damos cuenta, los puntos A de una bobina están conectados a los puntos B de la siguiente bobina. Así que la representación quedaría de la siguiente manera. Perfecto. Con esto ya tenemos una idea de cómo se conecta todo en trifásica. Podemos tener conexiones estrella, podemos tener conexiones triángulo y bueno, también existe otra cosa que se llama conexión zig-zag, pero no es tan típica y ya lo dejamos para más adelante, cuando sea, dedicarle un vídeo. Lo que sí es relevante es considerar que la polaridad de las bobinas no debe invertirse. Lo que dijimos antes, los puntos A y B, que A siempre sea A y que B siempre sea B. No le des la vuelta a la bobina, porque realmente ese sentido de la bobina o esa polaridad viene definida por la manera en que se arrolló el cable que forma la bobina. Y, por ejemplo, una máquina que albergue una conexión en triángulo, si tiene una de las bobinas conectadas al revés, pues realmente el funcionamiento de esa máquina no va a ser adecuado. Según esto, cuando conectamos una fuente con una carga, por ejemplo, podemos tener las distintas configuraciones: estrella-estrella, estrella-triángulo, triángulo-estrella o triángulo-triángulo. Y ahora, conociendo los tipos de conexiones, vamos a ver cómo se definen en todas ellas los parámetros de tensión y de intensidad. Visualicemos una conexión estrella y la prolongación de los cables de la fase 1, fase 2 y fase 3, y también la del neutro. En las redes eléctricas se va a dar el caso de que permanentemente van a coexistir. Bueno, muchachos, ¿cómo ven hasta ahora?
Excelente, profe. Bien bacano el tema. El tema es importante. Yo aconsejaría parar el tema ya acá, porque aquí se vuelve denso, porque ya van a hacer calcular corrientes. ¿Cuál es el principio de los circuitos eléctricos polifásicos? Que yo puedo hacer conexiones estrella o delta, que un transformador me puede elevar o reducir voltaje, pero también me puede transformar la conexión de delta estrella, de estrella delta, o de delta delta, o de estrella estrella. Eso es lo que Instructor, pero esa parte que sigue es como chévere porque explica por qué que aumenta la tensión, reduce la corriente, esas cosas así, al listo, parecer. vamos a terminarla. Vale, vamos a terminarla. Listo, vale, pues. Vamos a verla, pues. Hasta ahora entendido todo. Sí, claro. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Dos tipos de tensiones y dos tipos de corrientes. Hablamos de las magnitudes de fase y de las magnitudes de línea, también conocidas como magnitudes simple y compuesta. Las tensiones de línea serán las que existan entre fase y fase. Son magnitudes que representarán la relación de una fase con la otra. Por otra parte, las tensiones de... Vean, es el voltaje de línea entre fase y fase. Cuando yo le digo, mírame, el voltaje de línea es entre fase y fase. Recuerda que sea el neutro, la referencia. Fase son las que existan en bornas de cada bobina y representarán la magnitud de tensión en cada fase. Vea, por ejemplo, aquí ese es entre fase y neutro. Vea el neutro acá. ¿Sí ves? Es el voltaje de línea y es el voltaje de fase. Voltaje de línea es fase, fase. Voltaje de fase, fase, neutro. Individualmente. Si representamos las tres tensiones de fase, tendremos un desfase de 120 grados entre cada una de ellas, como ya hemos visto previamente. Y la magnitud será igual en todas, porque estamos considerando que tenemos circuitos eléctricos equilibrados. Ahora bien, la tensión de línea es la que hay entre fase y fase. Entre fase y fase. Esa es la tensión de línea. Entre fase y fase. Entre fase y neutro es la tensión de fase. Implica que vectorialmente la tensión de línea entre la fase 1 y la fase 3 sería esta línea de aquí. Y para conocer su valor, ¿cuál es la relación entre esa tensión de línea y la tensión de fase que ya conocemos? Atento, lo vamos a ver de una forma sencillita. Vemos que esta longitud de aquí arriba es la mitad de la tensión de fase, VL, y este ángulo de aquí es 60 grados, porque el desfase entre fases es 120 y este trocito es la mitad de ese valor. Teniendo esto en... ¿Sí pilla? Mire que entre fase y fase, esa es fase y fase. La mitad acá, esa es la mitad. Aquí, la mitad de que es a 60 grados, o sea, es pura trigonometría acá. Aquí van a calcular el voltaje que hay van a sacar la relación entre voltaje de fase y voltaje de línea. ¿Qué relación hay? Si es 2 veces, si es 3 veces, si es raíz de 3 veces. Esa es la relación. Entonces, este punto entre este acá y acá, fase, fase. Encuentran el punto medio acá, que es voltaje de línea medios, ¿sí? Y tiran una recta y descubren que ahí hay 60 grados. O sea, que esto es un triángulo rectángulo. 60, 90, ¿y este cuánto tiene? 30. Muy bien. En cuenta, la tensión de línea se puede definir como 2 veces la mitad de la tensión de línea, aplicando trigonometría. Mire pues, el voltaje de línea es 2 veces este voltaje, el voltaje de línea media, 2 veces este voltaje de línea media. Vemos que el seno de 60 grados será el cateto entre la hipotenusa, es decir, tensión de línea entre 2 entre tensión de fase. Y el seno de 60 grados también es 0,86 y pico, que matemáticamente también se puede escribir como raíz de 3 entre 2. Operando, los números 2 se cancelan y nos queda la expresión final. La tensión de línea será raíz de 3 multiplicado por la tensión de fase. Ojo, esta fórmula es clave. En un sistema trifásico, por la palabra, trifásico, el voltaje de línea es raíz de 3 veces este voltaje que hay acá. No es 2 veces. ¿Se acuerda que nosotros lo discutimos
la clase pasada, que si esto era 120 y si esto era 120, ¿qué voltaje hay entre estos dos? Entonces, un poquito más de 120, claro, 1.73 veces más, porque el raíz de 3 es 1.7374. Entonces, la relación que hay entre el voltaje de línea y el voltaje de la fase es que el voltaje de línea equivale a raíz de 3 veces el voltaje de fase. Este voltaje que hay de acá a acá es raíz de 3 veces este. Para recordarlo, podemos entender que la tensión de línea siempre será mayor a la tensión de fase. Vemos cómo la tensión de fase va a tener un valor VF y la tensión de línea será superior al valor VF. ¿Pero cuánto de superior? Pues raíz de 3. Pero al igual que existe tensión de línea y tensión de fase, también existe intensidad de línea e intensidad de fase. Vamos a ver cómo es cada una de ellas. La intensidad de línea será la que venga por el cable externo hasta nuestro sistema de bobinados, y la intensidad de fase va a ser la que atraviese cada uno de los bobinados. En este caso, con la conexión estrella, vemos que realmente coinciden. La que viene por el cable de la fase 1 es la misma que atraviesa la bobina de la fase 1. Eso. La corriente que viene por acá baja por acá solita y es la misma que atraviesa la bobina. La corriente de línea es igual a la corriente que atraviesa la bobina, que se llama corriente de fase. Esta es la corriente de fase, porque es la bobina. Fase 1. Lo mismo ocurre con la fase 2 y lo mismo ocurre con la fase 3. Y aplicando la primera ley de Kirchhoff, la ley de nudos, en el punto neutro, vemos que la intensidad que va a circular por el neutro será la suma de las tres corrientes de fase. Así que, como resumen, para conexiones... Bueno, Kirchhoff. Si entienden Kirchhoff. No mucho. La ley de Kirchhoff no mucho. Sí, tenemos que ir cogiendo temas para ir puliendo conceptos. La ley Kirchhoff que dice que la corriente que entra en este punto, que es un nodo, es igual a esta, más esta, más esta. La suma. Y esta es la que sale. O sea, esta más esta más esta es igual a esta. Esta corriente más esta corriente más esta corriente es igual a la que pasa por el neutro. ¿Cuánto sería? Si esto es un amperio, un amperio, un amperio, ¿qué amperaje pasará por acá? 3 amperios. No, señor. Yo lo hice adrede para que se equivocara. Recuerde que están a 120 grados. Así como se perdió la fuerza, la corriente también se pierde. Ah, entonces un solo amperio, porque solamente... No. Cero. Aquí es igual, en la estrella, cuando yo puse las tres fuerzas a 120 grados, ¿para dónde tirar la masa? Para ningún lado. Eso. Cuando yo uní esas tensiones en delta, ¿qué voltaje nos dio la suma? Cero. Que las fases son equilibradas, entonces no va a pasar nada por el neutro. Entonces, si yo tengo aquí un amperio, un amperio, un amperio, la suma de estas tres es igual a cero. Y se cancela, sí, señor. Exactamente, muy bien. Eso se ven los amperímetros, ¿no? Sí, sí, señor. Estrella, la tensión de línea será raíz de 3 la tensión de fase, y las corrientes de línea serán iguales a las corrientes de fase. Okay, veremos ahora lo que ocurre en la conexión triángulo. En este caso, si nos fijamos en las tensiones, vemos que la tensión entre los cables que nos llegan, que sería VL, tensión de línea, es igual a la tensión entre los puntos A y B, que sería la tensión de fase. Esto es porque eléctricamente el punto B es el mismo que este punto de aquí. Así que podemos decir perfectamente que en conexión ese punto es igual a este, 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 a este. O sea que este voltaje que hay de acá a acá, estoy midiendo el voltaje de línea, estoy midiendo el voltaje de fase. O sea que el voltaje de línea es igual al voltaje de fase en el delta. Conexiones triángulo, la tensión de línea y la tensión de fase coinciden, son lo mismo. ¿Y qué ocurre con las corrientes? Si nos fijamos en la corriente que llega por la fase 1, podemos ver perfectamente que al llegar al punto A se va a dividir. Una parte irá al bobinado de la fase 1 y la otra parte irá a la fase siguiente.
Así, la corriente que efectivamente pase por el bobinado de la fase 1 será menor que la corriente de línea, porque una parte se fue para otro lado. ¿Cuánto menor será esa corriente de fase? Pues también raíz de 3, como ocurría con la tensión. Eso, entonces mire que aquí las corrientes se dividen. Una corriente tira para acá y otra para acá. Aquí sí se divide. Esta corriente es igual a esta más esta. Kirchhoff. La corriente que entra es igual a la corriente que sale. Esta corriente que entra sale por acá. Este es un nodo. Corriente que entra sale por acá y sale por acá. ¿Sí? O sea que la corriente de uno es igual a esta más esta. Entonces la corriente que pasa por la bobina es raíz de 3 veces menor que esta. Es mayor la corriente de fase. Por eso yo quería que la miráramos después, pero vamos dando. En la conexión estrella. Recapitulando, vemos que si bien en la conexión estrella teníamos que las corrientes son iguales y las tensiones tenían una relación de raíz de 3, en el caso de la conexión triángulo tendremos justo la situación opuesta. Ahora sí. ¿Cómo pensionarte antes de los 50? Te lo muestro en este tablero. Este ejemplo lo vamos a hacer con una persona que se gana en mi país, Colombia. Ahora sí, conociendo todo esto, ahora sí que podremos conectar nuestro sistema eléctrico, el que vimos como ejemplo antes, empleando las conexiones que se emplean en los circuitos trifásicos. Empezamos organizando el esquema eléctrico de antes de forma que quede preparado para representar en él las conexiones. Del generador pondremos solo las bobinas del estator. Y lo mismo haremos con el motor. Al final el estator es el que trae las conexiones que luego van al sistema eléctrico. Las conexiones que vamos a representar van a ser estas. El estator del generador con conexión triángulo, el primario del trafo elevador con conexión estrella con neutro a tierra, luego el secundario del trafo conectará con la línea de alta en conexión triángulo y la línea conectará al primario del trafo reductor con conexión triángulo también. Para finalizar, acabaremos conectando el secundario del trafo al estator del motor con una conexión estrella a tierra triángulo. Si te consideras un valiente, te animo a darle al pausa al vídeo justo en este momento e intentar hacer las conexiones por tu cuenta. Si no, aquí vamos a resolverlo a continuación. Venga, dale al pause, confío en ti. 3, 2, 1, pause. Empezamos con la conexión triángulo del generador. Recordemos, conectamos los puntos A los puntos B de cada bobina, igual que vimos antes. Ahora el primario del trafo elevador dijimos de conectarlo en estrella con el neutro a tierra. Recordemos, conectamos todos los puntos B de los bobinados uniéndolos en el punto neutro. Y en este caso, el punto neutro lo conectamos a tierra. Luego los puntos A de cada bobina serán los que reciban cada una de las líneas que ya venían del generador. Sigamos con la fiesta. El lado de alta del trafo elevador será una conexión triángulo, que conecta directamente con la línea de alta tensión. Y lo mismo ocurrirá con la conexión entre la línea y el primario del trafo reductor, conexión triángulo también. Y en último lugar, haremos una conexión estrella-triángulo entre el lado de media tensión del trafo reductor y el estator del motor. Ya tenemos nuestro sistema eléctrico conectado al completo y a la perfección. Ahora bien, imagina que en el lado del consumo no hubiésemos tenido un motor, sino viviendas. A las viviendas siempre nos llega fase y neutro. Pero ¿cómo se hace para distribuir ese neutro? Pues en estos casos se distribuirían 3 ramales, uno por cada fase, a los que se irían conectando las distintas viviendas. La conexión sería de tipo estrella en el lado del trafo y también de tipo estrella en las viviendas. En esa conexión de estrellas veremos que se nos quedan los puntos neutros pendientes de conectar, y si los conectamos entre sí ya tenemos el cable neutro que llega a nuestros hogares y que representamos en este esquema en un color rojo. Como puntualización, esto ha sido simplemente para ilustrar el tipo de conexión estrella-estrella, pero hay que tener en cuenta que las viviendas no se alimentarán en media tensión. Falta uno o varios pasos intermedios que incluyan al menos el centro de transformación que bajará desde media tensión hasta baja tensión. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? ¿Ha sido o no ha sido un vídeo completito? Es verdad que también un poco denso. Si estás aquí es que eres de los auténticos miembros Tesla del canal. Un maestro. Un titán. Si eres de esos cracks que ha aguantado como un campeón, comenta por aquí abajo una palabra clave. Vamos a poner macarrón, ¿vale? Pon macarrón y así sabré yo que has aguantado hasta aquí. En este vídeo hemos recordado cómo funciona un transformador. Hemos visto cómo es un transformador trifásico, cómo funcionan los generadores, cómo funcionan los motores, cuáles son los elementos de un sistema de potencia, qué tipos de conexiones hay en sistemas trifásicos, qué son las magnitudes de línea y de fase y cómo se relacionan las tensiones y corrientes de línea y fase según el tipo de conexión. Y por si fuera poco, para terminar, hemos aplicado todos esos conceptos a la conexión de los elementos de nuestro sistema eléctrico de potencia ejemplo. Sin duda este es un vídeo clave para la comprensión conceptual de la trifásica.
Espero que este vídeo te haya ayudado y te haya gustado. Digamos que estos conceptos muchas veces se suelen ver en la... ¿Listo, muchachos? Sí estuvo denso, pero pues interesante, ¿no? Así que no sé si tienen alguna duda. ¿Qué opinas si de pronto damos otro repasadito en la próxima clase? Esto es por encimita, eso es porque hay muchas dudas por ahí y pues es importante que el aprendiz sepa dónde está parado, en qué sistema, en delta o en estrella, monofásico, ¿sí? Y así podemos controlar cualquier carga. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, señor. ¿Todo les quedó bien? Muchachos, no, pues no siendo más, así quedamos. Voy a mirar, hay unas actividades, muchachos. La última actividad es una actividad muy delicada. La última actividad, algunos ya me las han pasado, yo las he devuelto, no importa, yo les vuelvo otra. Yo quisiera para la próxima tocar ese tema de la última actividad, que es cómo se comporta una bobina en DC, una bobina en AC, en serie, cómo se comportan bobinas en series DC y en AC, cómo se comportan bobinas en paralelo DC-AC, cómo se comportan condensadores en circuitos serie paralelo a AC y DC. ¿Cierto que estoy equivocado o estoy bien? Creo que eso es de los trabajos de la primera fase, ¿no, profe? Porque yo tengo una corrección que usted me hizo hace poco sobre ese trabajo que tengo que volverla a subir, pero pues no Sí, sé señor. si... Yo quisiera, muchachos, que tocáramos ese tema a la próxima clase. El comportamiento de las bobinas. Las bobinas, lo que es la bobina y el condensador son elementos que son un poquito diferentes a una resistencia. Son elementos reactivos. Y ese fenómeno de reacción sería muy bueno conversarlo. Y yo creo que cuando lo conversemos, esa actividad la van a hacer más fácilmente. Entonces yo propongo que nos reunamos nuevamente y discutamos eso y luego solucionemos la actividad. No sé si están de acuerdo. Listo, y Sí, señor. profe, sí estaría bueno porque esos temas no se habían tocado antes tampoco y pues al menos varios compañeros también quedamos como volando con respecto a esa actividad también, porque como no habíamos tocado el tema de condensadores y bobinas a fondo, entonces pues era un poquito Sí, más complejo hacer ese trabajo. es un poquito más complejo lo que debemos hablar. Vea, esta parte virtual es nueva para nosotros, para Colombia, para Barcena y todo eso. Hemos tenido muchos inconvenientes, pero estamos luchando para que se fortalezca, porque yo sé que esta formación virtual le sirve a mucha gente que trabaja y que no se puede desplazar ahí físicamente y no llegan a la casa y bueno, llegué a mi casa y ya puedo trabajar, pero muchas veces si es presencial, salió de trabajar, vaya de parcela y regrese a las 10, 11 de la noche a la casa y no aguanta. Entonces, hemos tenido problemas, muchos problemas, y dentro de esos problemas son la exposición de las actividades. Hay actividades que yo no estoy de acuerdo. Bueno, entonces la idea es que nos pongamos de acuerdo. Yo me voy a preparar sobre esa actividad y así yo los oriento y digan, y dicen, y pues la idea es que se programen después de la sesión, se programen ustedes para resolver las actividades. Sí es bueno que la miren y que miren el material didáctico antes de tener la sesión, para poder más o menos que ustedes tengan una buena ruta de aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la filosofía que yo quiero implantar con ustedes? Sobre todo en diciembre. En diciembre, pues yo voy a estar al lado de ustedes, voy a estar todo el diciembre. Los demás compañeros míos se van a vacaciones. Yo no me voy a vacaciones, yo apenas tengo 6 meses y bueno,
¿Cuál es el compromiso? Por ejemplo, para el próximo viernes vamos a ver ese tema, capacitores e inductores. Y exponemos un poquito la actividad y bueno, y esa semana la solucionan. ¿Les parece? Sí, profe. Perfecto. Listo, muchachos. Bueno, no siendo más. Entonces, Le agradezco la grabación de la clase, todo que no pude estar ahí al 100%. ¿Cómo? ¿La grabación de cuál? De esta clase, profe, porque Sí, no sí, pude tranquilo, estar ahí al tranquilo 100%. Yo lo grabo ahorita mismo, ahorita se los comparto, ahorita mismo. Yo siempre la grabo Bueno, ese mismo momento porque se me olvida y me da pena. Está grabándose en estos momentos. Entonces yo en estos momentos voy a detener porque ese es el procedimiento. Ya detuve la grabación.